Gracias por continuar con nosotros en el marco de este Foro Universitario Control Constitucional en materia electoral. Un gusto, como siempre, dar la más cordial bienvenida al doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Gracias por acompañarnos, magistrado. También en esta parte de la moderación de la conferencia magistral Ideas para una Reforma Electoral, se encuentra con nosotros la doctora Gabriela Rubalcaba García, quien es directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral, a quien cedemos el uso de la voz. Adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta actividad académica. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de Sinaloa por abrirnos las puertas y poder estar con ustedes el día de hoy. Saludo con mucho gusto al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Muchísimas gracias, magistrado, por estar con nosotros. Y bueno, a toda la comunidad estudiantil y profesorado y magistraturas locales que nos acompañan, muchísimas gracias. Como primera actividad académica dentro del marco del convenio de colaboración académica recién firmado en esta universidad, tenemos el honor de contar con la distinguida presencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impartirnos la conferencia magistral Ideas para una Reforma Electoral, a quien le agradezco su presencia. Magistrado, pues sin más, le cedo el uso de la voz, por favor, para la conferencia. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Voy a comenzar la conferencia. Primero, agradeciendo a la Universidad Autónoma de Sinaloa con mucha efusividad que nos permita llegar a los chavos y chavas que están estudiando aquí. De verdad, muchísimas gracias a la universidad. Me gusta mucho impartir clases con chavos y chavas que no necesariamente entienden qué es lo que está pasando con los temas electorales. Y no necesariamente entienden porque, bueno, por un lado, esto está cambiando todo el tiempo, nos estamos haciendo cuestionamientos, preguntando cosas, y por supuesto que también el tema del derecho electoral también implica una axiología, es decir, ciertos valores en torno a temas fundamentales pues no solo del Estado mexicano, sino de los derechos humanos. A ver, voy a hablar un poco sobre esta idea de reforma electoral que se tiene. Vamos a comenzar con esta idea. A ver, primero, esto es lo que voy a hablar hoy. Vean, primero, una idea general, muy general, sobre las propuestas de reforma electoral, y después me voy a echar yo una idea personal que hablaré solo a título personal, de ninguna manera a título de la sala, mucho menos del Tribunal Electoral, de ninguna manera del Poder Judicial, solo a mi nombre, ¿de acuerdo? Y voy a dar muchas ideas que a mí me parece que pueden ser útiles, pero ojo, no son ideas tampoco de alguien que no tenga experiencia en la materia. Solamente llevo 25 años en el Tribunal Electoral y les puedo asegurar que algunas pueden ser operativas. A ver, finalmente te haré una conclusión. Bueno, comencemos. A ver, miren, este es un país de reformas electorales. Ya sé, nadie quizá lo sepa más que nosotros los que nos dedicamos a electoral, pero aquí, de verdad, nos gusta hacer reformas electorales. Es algo increíble. Algunas, pero solo unas pocas han sido muy trascendentes. Yo diría que fueron dos, la de 1977 y la de 1996. Esas son las dos grandes reformas electorales con cambio de paradigma sustancial. Las otras reformas sí fueron importantitas, tuvieron sus cositas, fueron avancitos, sí, pero las que cambiaron el sistema fueron estas dos. Cuando estoy con gente joven, les hago notar algo. Chavos y chavas, el control constitucional en materia electoral tiene 26 años de existir. Y por cierto, la Suprema Corte nos los quitó 5 años, pero bueno, en realidad 21. Vamos a decir 26. 26 años. A ver, es que piensen ustedes en el amparo
¿De acuerdo? A ver, el amparo, una institución consolidada a lo largo de décadas y décadas, que prácticamente en todo el mundo se conoce. Bueno, imagínense que dijéramos el amparo tiene 26 años. Bueno, en esa circunstancia estamos en temas electorales en México. Ahora, seguimos sacando cuestiones. Yo hice una pequeña clasificación de las reformas electorales para que tuvieran una idea. Voy a publicar la presi en mi Twitter y en mi Facebook, ¿de acuerdo? Entonces ahí la pueden ver, no saquen fotos, ¿no? Es un poco una idea general. En los últimos años ha habido un par de reformas buenas, reformitas, pero buenas, en temas de género. La que se llamó paridad en todo y, por supuesto, en 2020 la que reguló la BPG. Bueno, derivado de esta efervescencia por reformas electorales, viene otra reforma electoral. Bueno, la reforma electoral que presentó el presidente de la República, que seguro todos ustedes la conocen y que se encuentra aquí resumida, ¿no? Pues implica la desaparición del INE para crear el INEC, la, digamos, pérdida de los consejeros electorales y también, por cierto, de los magistrados del Tribunal Electoral para que sean electos por voto popular. Por otro lado, se desaparecerían los tribunales locales. Ya dije, pero lo voy a enfatizar, ya dije que yo creo que eso es una muy mala idea, ¿de acuerdo? Estoy convencido que los tribunales locales tienen una función clave en el papel de la justicia electoral, ¿de acuerdo? Bueno, efectivamente también cambia la fórmula de representación política, o pudiera ser, eso es interesante, la verdad. No nos queda muy claro que sea proporcionalidad pura, lo he oído a varios políticos decirlo, no. En realidad, sí, efectivamente cambiaría la distribución de la Cámara de Diputados para que fuera por listas de estados. Pero mientras no tengamos la fórmula, no estamos seguros que haya proporcionalidad pura. Y mientras la fórmula no tenga una manera en la cual dentro de los 32 estados puedas verificar que efectivamente estás corriendo proporcionalidad pura, no, más bien parece que es otra forma de distribución. Ya no sería votación uninominal como siempre ha pasado en la historia de México, cabe decir, sino que ahora sería todo a través de un sistema de listas de estado, que no sabemos si da proporcionalidad pura porque necesitaríamos ver la fórmula. Luego, no es la única iniciativa. Bueno, el tema de financiamiento, que es reducirlo, evidentemente también, esto está padre, no todo es dudas o... No, lo del voto electrónico, eso es muy buena idea. Ojalá eso sí pase, de verdad. Es ridículo. A ver, siempre pongo el ejemplo. Muchos de ustedes tendrán cuentas electrónicas, ¿a poco no? ¿No? Y entonces agarran su celular y hacen un depósito. Agarran su celular y transfieren su lana. Y perdón que lo diga, como bien decía Maquiavelo, prefiere un hombre perder a su padre que a su tesoro. A ver, perdónenme, pero tenemos en nuestro celular toda nuestra lana, todo el dinero, y no podemos hacer votos electrónicos. ¿Por qué? Es que es pregunta. ¿Por qué? Pues eso, qué bueno que ya se está tratando de hacer voto electrónico, no será por ahora en voto por aplicaciones o por, parece ser tampoco por internet, pero puede ser un voto en urna electrónica. Vamos, es un avance, ¿no? A lo mejor en 40 años pasamos al otro. A ver, fui de observador electoral a la India, que para eso sirven las observaciones electorales también. A ver, en la India presentan sus recursos judiciales por celular. O sea, no te dejaron votar. Llegaste a tu casilla y te dijeron, usted no puede votar por lo que sea. En ese momento presentas tu recurso judicial vía celular y en 2 horas te contesta la autoridad electoral. ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Qué tiene de especial el voto? ¿De especial? ¿Tan especial? ¿De verdad no hay una fórmula cibernética que asegure el ejercicio real del voto? Está bien, urnas electrónicas es un avance, no lo digo, la verdad, qué bueno que ahí vamos. Bueno, ahora,
Otros actores políticos. Por supuesto, todo el mundo está hablando de la iniciativa del presidente de la República. Ahora, tenemos también voto electrónico, que pareciera que ya están que otros actores. Entonces, como que este punto sí suscita, pues, acuerdo. Luego, segunda vuelta electoral. Qué paradójico. En 2014 no hubo segunda vuelta electoral por el PRI y ahora el PRI es el que pide, ¿no? Parece ser, al menos algunos diputados. Luego, la vicepresidencia. Pareciera que no hemos aprendido nada en los últimos 200 años. Pero bueno, en fin, la vicepresidencia. Causas de nulidad de una elección, eso está bien, es algo muy técnico, pero es establecer las causas de nulidad de elección. Bueno, el tema de democracia inclusiva, que de verdad no hay que hacernos bolas, ¿eh? Las acciones afirmativas a favor de personas del colectivo LGBT, personas discapacitadas, la cuota migrante, por supuesto, todo lo que se ha hecho en materia de distritos indígenas no ha sido concesión de los partidos ni de los legisladores. Están y existen gracias a las sentencias del tribunal. Sería mejor que estuvieran legisladas, pero también podrían haber retrocesos y podría todo perderse. La democracia es como algo en el cual no solamente importan las mayorías. Claro, las mayorías electorales pues gobiernan, pero no destrozando a las minorías, sino respetando sus derechos humanos. Ojalá y termine de haber una evolución hacia la democracia inclusiva, porque a rato se oye que más bien va a haber una involución y que van a desaparecer las acciones afirmativas. No lo sé, espero que no. Bueno, el tema de más presupuesto, que bueno, ahora, ya está. Viene lo que quiero decirles. Entonces, se dan cuenta que sí tenemos como una especie de momento histórico en el cual tratará de hacerse una reforma electoral. Yo creo, les soy sincero, de tanto que oigo, y ya llevo tantos años en esto, y sobre todo estudiando el tema, porque no nada más mi labor, evidentemente, es pues, vamos a decirlo así, pasar las cosas, ¿no? Sino entenderlas. Llevo tantos años tratando de entender los sistemas electorales, los procesos electorales, todas estas cuestiones, que no hay que ser muy listo para darte cuenta. Sí va a haber una gran reforma electoral, fundacional, probablemente como la del 77 o la del 96. No estoy seguro que sea este año, ni el año que entra, ni en 2024. Pero, si me preguntan, por ahí del 25, seguro. Ahora, en una de esas es este año. ¿Cuál sea el contenido de la reforma? No tengo la menor idea, porque eso tendrá que discutirse en el momento. Voy a poner algunas ideas que se me van ocurriendo, ¿va? A ver. Bueno, voy a sobre todo hablar de cosas para el tribunal. No me voy a meter en cuestiones tanto sustantivas, ¿de acuerdo? A ver, lo primero. Nuestra ley adjetiva es vieja y además tiene un nombre horripilante. ¿Ya vieron esto? Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. ¿Cómo se llama la Ley de Amparo? ¡Ley de Amparo! O sea, ¿por qué tiene que llamarse Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral? Nadie se sabe el nombre, ¿no? Es como con esos duques o marqueses que se llaman Juan Pedro, Isidro, Romualdo, Bernardo, Sebastián, y todo el mundo le dice, yo qué sé, Sebastián. ¿No va a entender? O sea, nadie se sabe el nombre. A ver, se me ocurren muchas posibilidades. Ley de justicia electoral, ley de enjuiciamiento electoral, o sea, algo, ¿no? Pero bueno. Hemos complicado el tema de los medios de impugnación en materia electoral. Véanlo. A ver, ahí está. ¡Tarán! Estos son todos los medios de impugnación en materia electoral que yo sé que no están viendo porque es imposible leerlo. A ver, hay 7 en la ley y un montón más en la jurisprudencia y en los acuerdos del tribunal. Dios, ¿qué onda? O sea, de verdad nadie nos enseñó aquel principio de la navaja de Occam, que no hay que multiplicar los entes innecesariamente. ¿Por qué tantos medios de impugnación en materia electoral cuyo fin es el mismo, cuyas reglas son las mismas o muy cercanas? Miren, yo digo, pero lo dice solamente alguien que tiene 25 años en la materia, que con un juicio y un recurso sería suficiente en materia electoral federal. Punto. Ya.
Fíjense, se puede hacer, pero... Ahora, luego, el tema de la jurisprudencia electoral. Dios, es que hay que modernizarla. En la Corte ya puede haber jurisprudencia por precedente, pues aquí también debería haber justicia por precedente. Y luego, ¿por qué las salas regionales tienen que ir a pedirle permiso a la sala superior para establecer jurisprudencia? Porque es así. La sala regional establece cree que hay jurisprudencia con 5 precedentes. Se lo manda a la sala superior y la sala superior tiene que ratificar la jurisprudencia. No recuerdo la última vez que eso sucedió. De verdad, ¿eh? No, debe haber. No recuerdo. ¿Qué pasa? Que no es razonable, pues como pasa en el Poder Judicial Federal. Ya está, que haya como en cada región, en cada circunscripción, la sala regional establezca su jurisprudencia. Y si hay contradicción de jurisprudencia entre las salas regionales, pues que se vayan a la sala superior, tan simple, ¿no? Pues ya está. Bueno, ok. No. Esto es lo mejor, el procedimiento especial sancionador. Miren, no los voy a aburrir, pero podríamos hablar solo de procedimiento especial sancionador, que lo podríamos llamar la feria de las autoridades. Hay 333 autoridades tramitadoras, 333 autoridades que pueden meter medidas cautelares. Decide el fondo, la sala especializada, y después revisa sala superior. Y eso sin incluir los procedimientos sancionadores locales, que también es un relajito. A ver, ¿por qué no se encuentra, de verdad concentrada la tramitación, las medidas cautelares y la sentencia? Como pasa en el amparo, por ejemplo. Es que alguien me puede decir por qué una autoridad tramita, otra autoridad emite las cautelares, otra autoridad decide el fondo y otra autoridad revisa. ¿Saben lo que he visto? He visto casos que tienen medida cautelar en sentido A, fondo del asunto en sentido B. Después, mejor dicho, medida cautelar en sentido A. Como lo revisa la sala superior, sentencia de medida cautelar definitiva en B. Sala regional en C. Y después sala superior en D. Es un mal sistema. Luego, yo no entiendo, entiendo algunas razones, pero no termino de comprenderlos. ¿Por qué los laborales los resuelve la sala superior? Y el Tribunal Electoral. Esto debería pasar a la justicia federal laboral. Pero bueno. Ahora, aquí viene algo que a lo mejor algunos puedan no estar del todo de acuerdo. Algunos, sobre todo de mis compañeros. Pero bueno, yo creo que si queremos tener un tribunal electoral autónomo, pues nos tienen que prohibir que aspiremos a ser ministros de la Suprema Corte mientras estemos en el cargo. A mí me parece muy razonable, ¿no? Me parece que sería lógico y daría autonomía a los magistrados y evidenciaría para que si le resuelves a favor, por ejemplo, al presidente de la República en algún tema, pues no digan, es que andaba de queda bien porque quiere quedar en la terna. Yo, la verdad, creo que mientras seamos magistrados electorales, no deberíamos ni aspirar. Ahora, lo segundo, y aquí también puede ser que se haga un dilema, sobre todo en los temas electorales. Miren, llevo 25 años en el tribunal, este es mi año 25. He visto 2 renuncias de presidente de tribunal y he visto todas las grillas para presidente del tribunal. Por favor, que alguien se dé cuenta que es muy problemático que los magistrados electorales elijan a su presidente. No sé si en otras materias está muy bien y está súper padre para su autonomía. Con nosotros no. Lo demuestra la historia. Ahora, les voy a decir esta cuestión también. No estoy diciendo tampoco algo que sea irracional. Por ejemplo, en el Constitucional Español, los magistrados del Tribunal Constitucional Español no eligen a su presidente. ¿Cómo entonces se presiden las sesiones? Porque eso es lo importante. El presidente del tribunal preside las sesiones. Esa es la función fundamental. Bueno, por decanato. El más viejo, ya está. El más viejo.
¿ya? Puede ser decanato de entrada o decanato de vejez y ya está, punto, ya. Ahora, no nos gusta porque entonces van a poner, vamos a decirlo, puras personas mayores los partidos. Bueno, ok. Tómbola. Miren, tururururururu, este es el presidente. No, es que a ver, hay que darnos cuenta, de verdad, lo he visto en operación 25 años. Me sé todas las grillas para las presidencias del tribunal desde 1996. No funciona. No funciona. Y de verdad es mejor un sistema en el cual no se grillen entre ellos los magistrados para ser presidentes, la verdad. Ahora, me parece que es evidente lo que voy a decir. Tiene que haber un juicio y un recurso electoral en línea. Lo que decía, es ridículo que sea a través de acuerdos generales de sala superior que se hayan creado los juicios electorales. Cuando mi tocayo, el señor magistrado Felipe Fuentes, nos hizo el favor a los magistrados de proponernos el sistema de juicio en línea, bueno, yo creo que todos teníamos muchas dudas, ¿no? Es decir, él, la verdad es que con su liderazgo nos dio claridad, pero decíamos, Dios, es que la ley no está. Dios, ¿cómo se presentan las pruebas? Dios, ¿y cómo van a ser las notificaciones? Ya me doy a entender y lo resolvimos bien, me parece. Pero eso debería estar en la ley, ¿no? O sea, pues que lo hagan, ¿no? Una cosa más, también tienen que hacerse ya los alegatos de oreja, regularlos. Y yo creo que deberían ser siempre digitales, la verdad. Es mejor, así nada de oscurito y hasta grabarlos y ya está. Ahora, regresando a esto, creo que falta una idea. Si está más adelante, pues se las comparto más adelante también. ¿Por qué no hay audiencias de pruebas y alegatos? En algunos casos sería indispensable. Por ejemplo, en los asuntos de gobernador, vamos a ver todas las pruebas, ya está, audiencia. Nos pasamos 6 horas, 7 días o 2 días, pues ya está, hombre, no pasa nada. No en todos los casos, pero sí en algunos. También en presidente de la República le daría transparencia a la resolución. Pero bueno, a ver, yo de verdad esto no lo entiendo. Las circunscripciones electorales en relación con la justicia electoral. Los casos de Guanajuato se litigan en Monterrey. Los de Querétaro se litigan en Monterrey. Los de Oaxaca en Jalapa. Es que está mal hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque está unida la cabecera de circunscripción electoral a la justicia electoral, a la sede de la sala regional. No es buena idea. Tendría que haber circuitos electorales. Ya está, definidos por la Comisión de Administración del Tribunal. Ya, pues como pasa, perdón que lo diga, del otro lado del Poder Judicial. Pues es así de simple. Ahora, estoy convencido que tiene que haber una sala para la resolución de los casos indígenas. Lo votamos en su momento, pero no la creamos. Estoy convencido que los casos indígenas son tan especiales que deberían existir alguna fórmula para armonización de los criterios. Y eso pudiera hacerse a través de una sala especializada. ¿Podría no hacerse también? Sí, podría no hacerse también. Podríamos seguir con contradicciones de criterios y sin, sobre todo, especialización total por parte de los magistrados. Y lo mejor de todo, sin magistrados indígenas. Pero también podríamos hacer lo contrario, ¿no? Y qué padre sería que esta sala fuera, pues, integrada por magistrados indígenas. Ahora, tiene que rehacerse la comunicación de sentencias. A ver, que sean principios claros que se encuentren en la ley en torno a lo que se llama justicia abierta. Ya está. Que quede claro que las sentencias electorales tienen que hacerse y seguirse de una forma determinada para que todo el mundo la entienda. Y si no todo el mundo, por lo menos el que la va a recibir. Porque a veces, a ratitos, ni el que la recibe, ¿no? A ver, y lo que les decía, ¿no? Estoy convencido de que ocasionalmente, en algunos casos, la existencia de audiencias públicas puede ayudar mucho a la justicia electoral para legitimarla. Bueno, como les decía, el voto por Internet, yo sí creo en él, ¿de acuerdo? También creo en la urna electrónica, la he visto operar en elecciones como en la India, la acaban de usar en Brasil.
Así tuvieron los resultados. En 5 horas todo el mundo sabía quién había ganado la elección y todo el mundo dijo, pues ya, bueno, ganó, pero perdió, ¿no? Porque así es lo que pasa con los sistemas de segunda vuelta. Vamos a esperar qué pasa después. A ver, de verdad, es que ya, de verdad, vamos tardísimo a esto. Si queremos ir por fases, primero urna electrónica, después voto por Internet. Sin embargo, me parece ridículo que el voto por Internet puede existir para los mexicanos en el extranjero, pero no para los mexicanos en México. Porque es contra el principio de igualdad, pero bueno, así está hecha la ley. Ahora, tiene que repensarse todos los temas procesales, interés legítimo, en electoral el interés es amplísimo, ¿no? Mi querido amigo Fuentes Barrera seguramente cuando llegó de su colegiado seguro dijo, Dios, ¿no? Es casi interés legítimo, es amplísimo, de verdad, ¿no? Bueno, sí, es casi difuso, no legítimo, difuso, es así como amplísimo, ¿no? Bueno, representación legal, por supuesto. Me parece también que hay casos en los cuales la representación legal tiene que quedar justamente en un especialista en la materia. Ahora, bueno, regular el amicus curiae, es decir, los escritos de amigos de la Corte, métodos alternativos de solución de conflictos. Esto se me hace súper importante y pareciera que a nadie le interesa. A ver, por ejemplo, en los partidos políticos, ¿por qué tienen que acudir a la Comisión de Justicia Partidaria? ¿Por qué? Pues porque lo dice la ley. ¿Confían las partes en la Comisión de Justicia Partidaria? A veces sí y a veces no. Pero quizá estas dos partes en conflicto tienen un amigo en común, alguien en quien sí confían, y se quieren someter al arbitraje de esta persona. Y si lo hacen así, se acabó el conflicto. Porque si llegan a la Comisión de Justicia Partidaria, a lo mejor dicen, no, pues es que ahí el presidente del partido va a imponerse, o el secretario general del partido, o así. ¿Por qué no puede haber un método alternativo que resulta obligatorio para este tipo de casos? ¿Por qué? Y la respuesta es, no tengo la menor idea, de verdad. Si las dos partes se quieren someter a un arbitraje interno dentro del partido con quien ellos decidan, que tenga ciertas características, por supuesto, pues yo diría que sería algo bueno, pero, y sobre todo, nos quitaría trabajo, porque una vez que tengamos el laudo, se acabó. Se acabó. En una de esas tendremos que ver cómo se homologa y todo lo demás, pero bueno. A ver, Dios, esta idea, que yo creo que jamás la veré, pero que de todas formas me gusta decirla. A ver, en la Corte Interamericana pasa algo. Un Estado tiene una duda respecto de cómo se lleva a cabo, cómo se aplica la Convención Americana, llegan y le preguntan a la Corte. Cuando responde la Corte, se vuelve obligatorio, ¿de acuerdo? Para el Estado y para los demás estados. Bueno. He visto cientos de veces que hay conflictos electorales que van a venir. Todo el mundo lo sabe. Uy, es que fíjate lo que dice la ley. Mira lo que dice la ley. Llegan, piden opinión. Nosotros no estamos para dar consultas. Pues es verdad, no tenemos esa competencia. Bueno, ¿por qué no creamos una opinión consultiva obligatoria? Ya, como la de la Corte Interamericana. Todos sabemos que va a haber un problema. Plantéenlo. Se resuelve. Y en lugar de tener 500 asuntos, tenemos uno. Se tiene que regular el tema de garantías, medidas reparatorias y garantías de no repetición. Regular completito. A ver, eso está en la jurisprudencia, pero nuestra ley es anticuada, entonces sigue diciendo que los efectos de la sentencia son confirmar, modificar. Miren esto, o sea, el efecto de la sentencia... A ver, estos son derechos humanos. Entonces, el efecto fundamental es reparar derechos humanos. Bueno, y justamente de esto se trata, que tiene que hacerse plena protección de los derechos humanos, de los grupos en situación de desventaja particularmente. Y tiene justamente que hacerse suplencia, establecerse en las leyes pues, la suplencia total de agravios tratándose de grupos en situación de desventaja. Muchas veces estas personas no se encuentran, vamos a decirlo, acompañadas de un jurista a su lado, ¿no? Bueno, acciones afirmativas, obvio, esto es sustantivo, pero es que lo quiero retomar. A ver,
digamos, la mayoría no va a votar por las personas en situación de desventaja si no podemos crear acciones afirmativas. ¿Por qué creen que no llegaban, por ejemplo, las mujeres? ¿No? ¿Por qué? Pues justo no llegaban en mucho porque no las ponían y después porque no las votaban. ¿Qué tuvo que hacerse? A ver, ya no nos queda duda. Aquí hay paridad total. Paridad en la postulación y paridad completa en el acceso al cargo. Consecuencia, Cámara de Diputados al 50% y 50%. Pero habría alguien que haga, por favor, una ley de democracia inclusiva que establezca todas las reglas. Porque pareciera que a nadie le importa, solo se enojan, ¿no? Esta sentencia es terrible porque nos cambió las reglas. No, más bien dicho, no había reglas. Hagan reglas, ¿no? Ya está. Y en todos los grupos, de verdad, en situación de desventaja, para que lleguen, porque son agendas importantes. A ver, según una encuesta del INEGI, por ejemplo, las personas del colectivo LGBT y más son alrededor del 6% de la población mexicana. Yo creo que son más, pero bueno, eso es lo que decía la encuesta del INEGI. Por otro lado, las personas con discapacidad son alrededor del 8% de la población. Los indígenas son el 20% de la población y en algunos distritos, antes de las acciones afirmativas que obligaron que todos los partidos postularan indígenas, en Chiapas nunca había habido un diputado indígena en algunos distritos. Ridículo. 70-80% de la población indígena y nunca en 200 años había habido un diputado indígena antes de nuestras sentencias. Y por supuesto el tema de afrodescendientes, visibilizar esta minoría, por supuesto. En fin, una ley de democracia inclusiva me parecería indispensable. Bueno, regular cosas que han tenido las sentencias, el catálogo de personas sancionadas por BPG. Cómo se enojaron algunas personas que decían que no estaba en la ley, no sé qué. Ahora, han pasado ya 2 años, ¿verdad que ha servido? La visibilización de la violencia a través del catálogo ha generado no que la violencia haya desaparecido, pero por lo menos esta sanción está generando que haya una cierta autocontención. No estoy diciendo del todo, pero cierta. Pues hay que regularlo. Y bueno, ya no se diga más que no solo yo, sino ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que todos los actos del Estado mexicano tienen que ser posibles de hacer control constitucional, incluidos los actos parlamentarios. Si no les gusta que lo haga el tribunal, que lo haga la Suprema Corte, que lo hagan los colegiados, pero se tiene que hacer. No hay esta idea de que es que somos soberanos. Sí. El Poder Ejecutivo es todavía más soberano. Y si recuerdo bien el artículo, ¿cuál es? El 86-87 lo define como el Supremo Poder Ejecutivo. O sea, es súper, ¿no? Supremo. Bueno, y todos los actos del Ejecutivo son impugnables. Y los del Judicial, que es igual de soberano, digamos así, pues resulta que también son impugnables hasta que llegas a la Suprema Corte o al Tribunal Electoral, a la Sala Superior en su última instancia. No. La soberanía no significa que puedas incumplir la Constitución. La soberanía significa responsabilidad. No solo escribes la Constitución, la cumples. Lo que es feo es que te digan que la tienes que cumplir porque la has incumplido. Bueno, el tema de personas en prisión preventiva, de verdad, yo no entiendo por qué la Constitución pareciera decir que no pueden votar. Ya la sentencia del tribunal dijo que sí van a votar. Ojalá esto se regule. Y también, por supuesto, tiene que digamos, protegerse la operatividad de las instituciones electorales garantes de derechos político-electorales, es decir, los OPLES. En pocas palabras, OPLES y tribunales locales se les tiene que garantizar de alguna manera autonomía presupuestal respecto de las autoridades locales. Estoy convencido que una solución razonable sería que pues de plano en Cámara de Diputados se haga la asignación presupuestal correspondiente, en Cámara de Diputados Federal. En fin, ya puse mis ideas. Me parece que estas son algunas que están basadas completamente, uno, en la buena fe, que nadie diga que es que está convencido de que el partidismo, no.
basado en la buena fe, en la técnica y en la experiencia. Son las únicas 3 cosas que me están llevando a hacer esta propuesta que quizá nadie oiga. Pero en una de esas se oye y puede ponerse en juego. Muchas gracias. Estoy, por supuesto, para sus preguntas. Agradecemos al magistrado Felipe de la Mata la valiosa conferencia magistral que nos ha dictado. ¿Se escucha? ¿No? ¿Ahí ya me escuchan? A ver, ¿ahí ya me escuchan? Muchas gracias. Gracias, magistrado, por esta espléndida conferencia. Y vamos a abrir por tiempo unas breves preguntas. Si alguien tiene pregunta, comentario para el magistrado, por favor, es el momento. Adelante, por favor. Primeramente, felicitar al magistrado Felipe de la Mata Pezaña por su exposición brillante. Conocimiento y experiencia en la materia. Magistrado, mi pregunta es muy concreta. Una reforma, el artículo 99, y lo recitamos mucho en las facultades, dice que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, salvo lo que dice el 115 en cuestiones de acción de inconstitucionalidad en materia electoral, ¿no?, que lo conoce el Pleno de la Corte. La pregunta concreta es, ¿usted cree que la acción de inconstitucionalidad debería pasar del Pleno de la Corte a que la conociera ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y así quitarle el último resabio en materia electoral que conoce la Corte, como en su momento también estaba, que conocía violaciones al voto público, ¿no?, y se derogó de la Constitución? En su experiencia, en perspectiva, en su capacidad académica, ¿debe la acción de inconstitucionalidad en materia electoral trasladarse a la Sala Superior y ya quitarle por fin cualquier tipo de facultad a la Corte en materia electoral, tomando en cuenta que cuando hay una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, la propia Corte consulta a ustedes, no una opinión sobre el tema que tienen que ver? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. La pregunta es muy interesante y fíjese que ha ido variando con el tiempo mi opinión. Hace 15 años le hubiera dicho, por supuesto, me parece que debería haber unicidad en torno a esta temática. Ahí está mejor. Va. Bueno, pero con los años he ido variando de opinión. A ver, la verdad es que los temas electorales generan mucha presión. Presión real, presión política externa, presión periodística, presión académica, ¿no? Todos hemos visto alguna vez, o sacado, en mi caso de magistrado, algún proyecto en el cual todo el mundo empieza a decir, esta es la estupidez más grande que ha tenido la creación, ¿no? Y se empieza a repetir, ¿no? A ver, es normal, es parte del trabajo. Ahora, las presiones públicas y privadas, la verdad es que deben también analizarse. Me parece que el que también se lleve el tema de acción de inconstitucionalidad al tribunal, si bien sería bueno para el tema de unicidad de la solución, también haría que todas las presiones pues recayeran en el tribunal. La verdad es que está bien, yo creo que una parte lo tenga la Corte y más en el tema de abstracto, pero eso es después de años de ver el sistema. Por otro lado, tendremos que analizar, y ojalá la ley fuera más clara, en qué casos la jurisprudencia precedentes de la Corte, cuando no tienen los 8 votos necesarios, por ejemplo, pueden ser obligatorios para el tribunal. Porque también es verdad que la ley orgánica sigue diciendo que resulta aplicable la jurisprudencia de la Corte al tribunal cuando le resulte justo directamente aplicable, ¿no?, en los temas constitucionales y de derechos humanos. Me parece que esa norma es de 1996, cuando no se daban cuenta de que podía haber muchísimas otros temas y circunstancias y por supuesto no existía la jurisprudencia por precedente. En fin, me parece que tiene que terminar de concretarse esta cuestión. Pero muy interesante. Muchas gracias, director. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Bueno, pues si no hay más preguntas, le vamos a pedir atentamente a la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, Verónica Elizabeth García Ontiveros, le entregue la constancia al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, por favor. Muchas gracias y con esto concluimos la conferencia magistral Ideas para una reforma electoral. No sin antes recordarles que enseguida, después de una muy breve pausa, pasaremos a la presentación del libro Sentencias Fundacionales, la creación del derecho electoral. Así es que pausa, regresamos. Muchas gracias.